Hablar de batalla cultural es abordar una cantidad de temas muy variados, desde la ideología de género, el ambientalismo, las distintas posturas progresistas y de izquierda, hasta problemas de economía a nivel global. En este sentido, estar informado es fundamental y quizás esta es la parte más difícil, aprender a informarnos de la manera adecuada. Hola, mi nombre es Susana Rueda, bienvenidos a este canal. El día de hoy voy a compartir contigo una reseña de un libro que recomiendo para tener justamente una base en la cual entender lo que es la batalla cultural. Recuerda compartir este video para también empezar a dar la batalla cultural desde el lugar en el que te encuentras. Te invito a unirte a este canal, activar la campanita y darle me gusta al video para poder llegarle a más personas. El término batalla cultural se ha puesto muy de moda. Escuchamos a políticos, influencers, grandes artistas, empresarios y personalidades influyentes referirse a la batalla cultural todo el tiempo. Y en gran medida, cuando hablamos de la batalla cultural, nos referimos a movimientos sociales, políticos y económicos que nos presentan una forma de entender las problemáticas del mundo actual y una propuesta de cambio entre comillas, para poder darles una solución oportuna. Estas soluciones suelen presentarse como una reeducación de las personas. Normalmente se piden a través de marchas impulsadas por políticas públicas, movimientos sociales, y en la mayoría de los casos son financiadas por ONGs y organismos internacionales que permiten que penetren en distintos sectores de la sociedad y que se hagan o conformen organizaciones que las impulsen para volver las políticas de los distintos estados. Suelen ser también soluciones que no están respaldadas con estudios serios. Con esto me refiero a que no tienen el suficiente rigor científico en cuanto a su investigación y hallazgos, por lo cual proponen soluciones a corto plazo y no contemplan el impacto de este tipo de políticas a largo plazo. Un ejemplo de esto son las leyes a favor del aborto, que a partir de los años 2000 se han implementado en casi todo Occidente, en casi todos los países de Occidente, y que el día de hoy tienen a países como España, Canadá, Colombia, Francia, entre un largo etcétera, con un déficit de natalidad, lo que inevitablemente llevará al colapso del sistema pensional y a, de alguna manera, obligado a los países, sobre todo lo vemos en el caso de Francia, Canadá y España, a abrir sus puertas a los migrantes que vienen de otras culturas, como por ejemplo los migrantes africanos, y estas migraciones masivas han traído problemas de inseguridad y problemas sociales internos que antes no se presentaban en los países y suelen ser también la causa de la fobia al inmigrante. Bueno, y así podríamos citar muchísimos más ejemplos de lo que es esta batalla cultural que se da justamente por estas soluciones efectistas, pero que tiene una raíz mucho más profunda que simplemente pensar en políticas estatales que pretenden poner los políticos de turno. Así podemos citar muchos ejemplos, pero la batalla cultural no solamente se da a nivel de las políticas estatales, sino en nuestro día a día, en nuestra casa, en el trabajo, en donde estudian nuestros hijos, en la universidad. Y por eso, queridos amigos, hoy vamos a hablar de este libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, de Pablo Muñoz Iturrieta. Un libro que pone en evidencia la raíz de las distintas batallas culturales que afrontamos hoy en día y nos ayuda a formarnos para poder identificar las mentiras que nos cuentan y las verdades que nos ocultan. Antes de entrar a contarles
a mayor profundidad de qué va el libro, quisiera contarles por qué comienzo por este libro y no por otros como el Libro Negro de la Nueva Izquierda, que es uno de los libros referentes o más conocidos sobre la batalla cultural. La razón es muy sencilla, y es porque este libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, está pensado para hacer una síntesis o un resumen de los elementos fundamentales para entender la batalla cultural, lo cual me parece muy útil, sobre todo porque podemos adaptar su formación y la información que nos brinda a la realidad de cada uno. Vamos a hablar un poco también del autor. Pablo Muñoz Iturrieta es un doctor en filosofía política, estudió en Canadá y tiene un magíster en psicología filosófica que obtuvo en los Estados Unidos. Es un autor de varios libros y artículos académicos. Uno de sus libros más conocido es Atrapado en el cuerpo equivocado, que es una radiografía minuciosa del transgenerismo y sus raíces, a la vez que expone con datos sus distintas consecuencias y las problemáticas que aborda la disforia de género, y que tiene su continuación con el libro que nos ocupa hoy, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Pablo hace un trabajo muy juicioso de buscar fuentes científicas y estudios serios que respalden sus argumentos. Entonces este libro sirve como una guía para poder abordar distintos temas. Además es un libro que va al grano, que es claro con lo que quiere exponer y tiene muy buenas fuentes de apoyo para poder profundizar en aquello que nos llame la atención de la batalla cultural. Por eso me parece que es un libro que vale la pena leer. Tiene otra ventaja, y es que nos ayuda muchísimo en la lectura, y es que puede irse leyendo por capítulos, o sea, no tenemos que leer todo el libro de corrido, sino que podemos saltarnos y leer los capítulos que nos interesan, porque cada capítulo aborda un tema particular y lo desarrolla dentro del mismo capítulo. Entonces esto hace que sea un libro que uno puede leer en desorden. De hecho, pues la primera vez que yo me lo leí en desorden y pude entender perfectamente de qué iba. Y además de eso, pues cuando hay temas que lo complementan, uno puede volver sobre los apéndices y mirar si en otro capítulo pues está el resto de la información que nos puede servir para entender un tema concreto. Este libro es un libro de carácter académico, está compuesto por 13 capítulos y una conclusión final. Este es el capítulo número 13, la conclusión final. Y bueno, y al final pues tiene la bibliografía, ¿no? Por lo que les digo, es un texto de carácter académico. Está escrito de forma muy amena, los ejemplos son claros y concretos y están dirigidos a un público amplio. O sea que no es necesario ser un académico o un amante del estudio para poder entenderlo. Y pues ya entendiendo como el libro de manera global, vamos a empezar a hablar de cada capítulo en particular. En el primer capítulo se nos habla justamente de la arquitectura de esta revolución cultural que estamos viviendo y en la que batallamos día a día. Pablo explica las propuestas ideológicas de distintos pensadores desde finales de la Edad Media, pero principalmente en el siglo de las luces, que es el siglo XVII, y traza una línea de sucesión de ideas hasta llegar a los autores de la posmodernidad, presentándonos la comparación entre el ideal del ser humano que se construyó entre la herencia greco-romana y cristiana de Occidente, que era un ser humano que tenía una, por así decirlo, aspiración trascendente. Lo va a nombrar así, él no lo dice así en el libro, pero nombrémoslo así, es una aspiración trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que se entendía al ciudadano como la persona que busca siempre el bien propio y el bien común, contrario al individuo moderno, que es el modelo que actualmente pues, se ve más, que es un individuo materialista que solo piensa en su propio placer y en su propio bienestar, que es el modelo actual. Este modelo se potencia mucho más con la revolución sexual de los años 60 y posteriormente con la ideología de género. Es interesante ver cómo en cada época
ha dado un paso más allá, esta construcción de un hombre que solo le interesa su propio placer, su propio interés y que deja de pensarse de una manera trascendente. Nos ayuda muchísimo este primer capítulo, a entender muchos de los problemas actuales de nuestra sociedad. Y aquí pasa algo que es muy interesante y es que al hacernos más conscientes justamente de esta estrecha relación que hay entre el sentido de trascendencia y la importancia de la comunidad, cuando el hombre piensa que vino a este mundo a dejar una huella, un legado, y que esa huella es lo que le quedará a las otras generaciones, eso es tener ese sentido justamente de trascendencia, de que lo que yo haga va más allá de lo que yo mismo pueda recibir para mi bienestar. Y cuando las personas viven de esta manera, es casi inevitable que piensen siempre en el bienestar del otro. Y en este sentido, la trascendencia es lo que el tiempo y las ideologías han ido dañando, este sentido trascendente del hombre, que se puede mirar desde una perspectiva religiosa o desde una perspectiva laica, pero se ha perdido justamente ese sentido de trascendencia. Y al perderse, la sociedad empieza a fragmentarse y se vuelve más compleja, más difícil de entender, y es casi imposible llegar a acuerdos con las personas que piensan distinto. Justamente, pues ese es uno de los síntomas de nuestra sociedad actual. En el segundo capítulo se llama justamente la arquitectura de la revolución identitaria. El tema en el que profundiza Pablo es justamente la revolución de la identidad, que es fundamentalmente la revolución sexual. Aquí nos cuenta cómo se corrompe esta idea del hombre orientado hacia la trascendencia. Y hablamos de la trascendencia y no del bien, ya les voy a explicar por qué. Particularmente nos habla del movimiento del romanticismo, una corriente intelectual y artística en la cual se construye un ideal del hombre que es validado por la sociedad, donde su realización como persona depende no de su propio esfuerzo y voluntad, sino de lo que otros piensen de él, de que tanta aprobación tenga de las otras personas. Y esto nos permite establecer un símil con lo que pasa en esta actualidad, en nuestra vida actual, justamente con los movimientos progresistas y sus causas sociales, que buscan la aprobación a partir del sentimentalismo de lo que sienten. Y aquí hay una doble instrumentalización, la instrumentalización del Estado, de las causas sociales, y la instrumentalización que ejerce el mismo individuo para validarse a sí mismo. Y esto se ve reflejado en políticas y en leyes que otorgan ciertos beneficios a ciertos grupos sociales para cumplir con ese reclamo de identidad a través, pues, de los mecanismos políticos. También explica que el romanticismo, que es como el germen de todo esto, termina convirtiéndose en un puente que permite conectar como a estos grandes pensadores con el común del pueblo y aterrizar esas ideas a un nivel que sea comprensible para todos a través de la cultura, a través de productos culturales como los poemas, las novelas, las obras de arte, el teatro, entre otras producciones culturales. Y esto hace que la gente empiece a ver este tipo de ideas como el ideal de lo que es el ser humano. Estas ideas se vuelven más sencillas de asimilar y empiezan a formar parte de nuestro imaginario colectivo de una forma inconsciente, porque muchas veces no sabemos quiénes fueron las personas que pensaron de esta manera, pero terminamos repitiendo ese mismo pensamiento. Entonces, pues esto es interesante de ver en el capítulo. Recordemos que el romanticismo es una época en la cual la gente leía mucho, es un movimiento que fue particularmente fuerte en la literatura y que era el medio en el que más se difundían ideas para la época a través de pequeñas ediciones impresas de este tipo de novelas, que era el entretenimiento que había en la época, y de poemas. El romanticismo como tal proponía que el ser humano era bueno por naturaleza y que por lo tanto la sociedad es la que corrompe al ser humano.
Entonces, un poco lo que ellos buscaban con sus propuestas era volver a esa naturaleza inicial, saltándose también las normas morales y todo lo que consideraban un constructo social. Era una propuesta muy crítica con la sociedad matrimonial, por ejemplo. Digamos que los románticos veían que el vínculo matrimonial era una institución que coartaba la naturaleza pasional del hombre. Y se buscaba, sobre todo a través del romanticismo, resaltar los sentimientos más que la racionalidad, que era realmente lo esencial en el ser humano, según ellos. Al final del capítulo, después de exponer a los mayores pensadores de este movimiento, se nos empieza a relacionar este tipo de pensamiento con la descomposición que ha habido a nivel social y que ha permitido el paso del pensamiento actual, donde se entiende al hombre como un ser fluido y cambiante, que lo que le da validez es a su existencia es justamente sus sentimientos, más que conocer y aceptar su propia naturaleza, su propia biología y entender la importancia de la contraparte, que es la parte racional. Y como todo, este pensamiento influencia el pensamiento posmoderno, sobre todo al feminismo, a la revolución sexual que se dio a mediados del siglo XX, que estaba inspirada en la psicología de Freud y bebía mucho también de la escuela de Frankfurt, un círculo de intelectuales de corte marxista y materialista que influyeron muchísimo en la academia, tanto de Europa como de Estados Unidos. El tercer capítulo se titula De los ideólogos al pueblo y nos habla justamente de los medios que permitieron que los pensamientos de la escuela de Frankfurt y de los autores postmodernos bajaran a la sociedad actual, en entre los cuales se encuentra también pues, la difusión de las ideas del feminismo y de la revolución sexual. Y sobre todo, cómo esto configuró a las familias en el siglo pasado y la forma en la cual se empezó a construir esta cultura donde la identidad está basada justamente en el placer sexual y el individualismo, que son los valores principales de la cultura que actualmente vivimos. Es una cultura evidentemente post-cristiana. Eso pues no lo dice Pablo, pero les cuento un poquito que tenemos que hacer como conciencia también de que nuestra realidad es una realidad post-cristiana, donde ya los valores cristianos no son los que rigen a la sociedad. Uno de los principales medios de difusión de las ideas de la Escuela de Frankfurt fue el movimiento artístico del surrealismo, que es un movimiento de carácter psicológico y político, que tuvo un gran impacto en el mundo del arte y en la forma en la que se ve la narrativa visual. Después, si quieren, podemos profundizar en esto en un video, en otro video. Bueno, porque en estas obras de arte, las obras de arte del surrealismo, tanto en la poesía como en la pintura y el teatro, ya no hay una referencia racional para construir la obra, sino que simplemente es el deseo y el subconsciente. Y es como un mundo onírico presentado pues en la obra de arte. Después nos habla de las revistas de divulgación que seguían teniendo un papel fundamental para difundir este tipo de ideas, de la llegada de la televisión, del cine y la música, el poder grabar música y difundirla y guardarla, que eso era algo que no pasaba antes, que es algo realmente muy reciente, muy propio del siglo XX. Este tipo de cosas también potencian esta revolución sexual y la difusión del uso de los anticonceptivos. En esta parte del libro es muy interesante ver cómo estos medios generan un sentimiento a nivel de masas, de pertenencia, que los hace identificarse justamente con este tipo de música, de arte y paulatinamente van cambiando el paradigma cultural. Entramos así en el cuarto capítulo, que se titula Y Revolución Cultural. Aquí profundizamos en el tema de la sexualización de la cultura
y de los problemas derivados justamente de esta sexualización, como el incremento de enfermedades de transmisión sexual, la inestabilidad familiar, el uso de las píldoras y otros métodos anticonceptivos y los distintos impactos que tienen este tipo de dinámicas que antes no existían dentro de nuestra sociedad a nivel psicológico. Por ejemplo, el consumo de pornografía, como bien lo dice el título del capítulo. Aquí vemos cómo se deja de ver al otro como alguien igual y alguien digno de respeto y se empieza a ver como un objeto de consumo. Y esto pues causa un gran impacto en la forma en la que se entienden las relaciones, en la forma en la cual también se vive la sexualidad, obviamente, y se ve potenciado justamente por los medios masivos de comunicación. Ya para el quinto capítulo, que se llama La educación sexual integral dentro del programa cultural de Revolución Cultural, que es un poco a lo que refiere el título, nos explica cómo es la raíz de esta revolución sexual desde el entendimiento de qué hacer, cómo los estados afrontaron esta crisis que se genera con respecto a las enfermedades de transmisión sexual y a la ruptura de las familias. Eso cambia un montón pues las dinámicas de una sociedad que tenía una forma muy estática, porque normalmente las familias permanecían juntas durante mucho tiempo, no habían los hijos de uno y los hijos del otro, bueno, como todas estas cosas como empiezan a cambiar y generan ya pues la necesidad de que el Estado busque soluciones a ciertos problemas derivados justamente de estas dinámicas. Incluso Pablo se devuelve hasta la Primera Guerra Mundial y habla de cómo los problemas derivados de las guerras, de ambas guerras, influyen en la doble moral que empieza a generarse en las sociedades. Este problema social se empieza a hacer muy evidente porque empiezan a haber dos varas de medir. Por un lado, se justifica al hombre por el trauma que tuvo en la guerra de vivir una sexualidad desenfrenada y por otro lado se le exige a la mujer que ella sí permanezca casta y que no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, esto genera dos bandos, dos formas en las que, sobre todo en Estados Unidos, se vio digamos que se planteó la solución para abordar este problema. Por un lado, estaban diciendo como hay que volver a lo de antes, tenemos que buscar vivir en la castidad. Y por otro lado, empiezan a buscar, digamos que, elementos artificiales con los cuales controlar esta sexualidad y la creciente tasa de enfermedades de transmisión sexual, sino de divorcio. Y estas dos posturas y la invención de los fármacos que prevenían el embarazo, incluso el uso del aborto, que también se contempló en algún momento como una política viable para prevenir las consecuencias no deseadas de las relaciones sexuales, empiezan a hacer políticas que cogen una forma y empiezan a ganar un espacio dentro de la sociedad. La política de abstinencia no tuvo éxito, fue un fracaso por la forma en que la manejaron muy mal. Y en este panorama aparecen dos personajes claves, que es Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood, y Alfred Kinsey, fundador del Instituto para el Estudio del Sexo. Este es quizás el capítulo más difícil de leer porque cuenta cosas muy fuertes sobre las barbaridades que hizo este hombre para conseguir esos estudios sobre la sexualidad y también del pensamiento pues de esta mujer. Y cómo este tipo de estudios terminan siendo también la base de lo que se promulga ahora con los programas de educación sexual integral a través de la ONU y que además son la base del pensamiento y muchos de los pensadores de género se apoyan justamente en las ideas
de Kinsey. El trabajo de estos dos personajes termina por convertirse en los pilares justamente de las políticas de la ONU, como les decía, para difundir los programas de educación sexual integral. Y en esta parte del libro se nos presentan los datos históricos que respaldan cómo se realiza justamente esta alianza entre los organismos que promovían estas políticas en Estados Unidos y los organismos internacionales, que justamente pues tienen el peligro de sexualizar a los niños desde edades muy tempranas. Finalmente, en este capítulo se llega a la conclusión demostrada por los distintos estudios citados que este tipo de programas lo que hacen es profundizar los problemas y no son una verdadera ayuda ni una solución para la sexualidad desenfrenada que se vive hoy en día. En el sexto capítulo ya se mete más de lleno en la investigación de lo que es el género y la orientación sexual, explicando justamente cuál es el génesis de toda esta corriente de pensamiento de la causa LGTB y cómo es el uso de las etiquetas y el juego de la identidad de género. Porque uno de sus objetivos de esta ideología es justamente obligar a ese reconocimiento por parte de la sociedad y cómo esto también ha ido dañando los cimientos de nuestra civilización, creando justamente pues más problemas y más desconexión con el propio cuerpo, ¿no? El séptimo capítulo se detiene a analizar lo que implica el lenguaje inclusivo y por qué la batalla cultural está particularmente orientada a conquistar el lenguaje, ya que este tiene la particularidad de ser el medio por el cual se va dando forma al pensamiento. Por eso es que los cambios en el lenguaje inciden en la forma en la que nosotros percibimos y entendemos el mundo, porque justamente se dan en nuestra forma de pensar. Los conceptos están enraizados en nuestro pensamiento. Y esta es la razón por la que debemos oponernos al uso del lenguaje inclusivo, ya que realmente no es inclusivo, porque la lógica que propone busca poner en evidencia las diferencias y no aquellas cosas que nos hacen igual de dignos. Es justamente lo contrario a buscar la unidad. Entonces no es inclusivo, sino es excluyente el lenguaje inclusivo. Pablo lo explica mucho mejor y con ejemplos mucho más concretos. La esencia de un lenguaje es justamente buscar cubrir las generalidades y las necesidades de una población en cuanto a su comunicación, no ir a todas las particularidades. Cuando se busca que todo sea definible e identificable, finalmente lo que termina pasando es que rompen los significados de las propias palabras, o sea, lo que significan en un principio deja de tener un valor real. Entonces puede significar cualquier cosa, como ocurre con el término pareja, por ejemplo, que es un término que inicialmente, y si vamos a buscar su significado en el diccionario, se usa para nombrar dos cosas o seres que están juntos, pero esto no necesariamente nos habla de alguna particularidad de los sujetos a los que nos referimos. Una pareja de personas caminando no es lo mismo que una pareja de novios. El término pareja nos permite saber que son dos que están juntos en una situación, mientras que al usar la palabra novios entendemos que hay una relación entre ellos. Si, por ejemplo, yo mantengo relaciones casuales con una persona, pero no somos novios, porque yo no quiero que comprometerme, le tengo miedo al compromiso, entonces simplemente pues estoy con esa persona, pero realmente no tenemos como una relación formal, slash tengo un pensamiento postmoderno, puedo nombrar esta interacción que tengo con esa persona como mi pareja, así me suena más lícito y menos, digamos, informal y calmo mi conciencia. El usar el término pareja muchas veces en ciertas situaciones se usa para calmar la conciencia. Y este es más o menos el juego que se da con el lenguaje.
Y en el libro encuentran ejemplos del uso del lenguaje desde el sentido común y la explicación de lo que pasa con romper el significado de las palabras, por ejemplo, el significado de la palabra matrimonio. Y estos ejemplos pueden ser muy útiles cuando se nos presenten justamente situaciones donde se cuestione nuestra forma de referirnos a alguien. También nos ayuda pues a hacer un uso mucho más consciente de nuestro lenguaje y rescatar el valor real de las palabras y entender el profundo impacto que tienen en nuestro pensamiento. El capítulo 8, que se llama Igualdad de género, diferencias entre el hombre y la mujer, es uno de los capítulos que a mí personalmente más me gustó porque explica y nos demuestra con evidencias las diferencias reales entre hombres y mujeres y porque los programas de educación sexual integral no responden al respectivo desarrollo de las necesidades de los niños en este asunto de comprender y querer su cuerpo, tal cual y como es. Nos explica por qué no se puede entender el hombre como una construcción social y esto es clave para desmontar las falacias ideológicas porque es algo que se alega mucho, digamos, desde el feminismo y desde la ideología de género, que el hombre es una construcción cultural y que realmente el género es algo que se les impone al bebé al nacer. Ese es su caballito de batalla. Y demuestra con estudios científicos que las diferencias biológicas, las diferencias fisiológicas y las diferencias psicológicas entre hombre y mujer determinan en gran medida el comportamiento de, el comportamiento de la persona. Lo que también hace que haya diferencias, por ejemplo, en los roles en cuanto al trabajo, la inclinación que tiene un hombre o una mujer a escoger cierto tipo de trabajo está determinada también biológicamente y suele ser distinta en general, ¿no? Hay casos particulares en que hay mujeres ingenieras de sistemas, eso puede pasar, pero en general hay una inclinación de las mujeres, por ejemplo, más hacia el servicio, de los hombres más hacia la acción. Y esto viene fundamentalmente de la forma en la que está estructurado nuestro cerebro. También hay diferencias incluso en el desarrollo de ciertas enfermedades, tanto en hombres como en mujeres, porque estas diferencias biológicas son muy marcadas y es chévere porque es hacer conciencia justamente de esto. Por ejemplo, los hombres son más propensos a sufrir enfermedades pulmonares que las mujeres. Y nosotras necesitamos dormir más tiempo que los hombres para recuperar, digamos que, toda la energía que necesitamos para tener como una vida tranquila sin poner en riesgo nuestra salud. Entonces, explica todas estas cosas que muchas veces no alcanzamos a imaginarnos y que también al hacernos diferentes nos hacen sumamente complementarios y no solo en términos de relación amorosa, que muchas veces pensamos que la complementariedad solo se da como en este término de, ay, sí, yo y mi novio somos complementarios. No, en términos sociales también somos complementarios. Y esa es la riqueza justamente de entendernos desde nuestro cuerpo, desde nuestra naturaleza. Y al entender que nuestra naturaleza es esencial para poder entender cómo se da la construcción cultural que va encima de, no podemos entender también que este equilibrio es muy fácil que se pierda. Y cuando se pierde el equilibrio entre los roles, ya sea porque los hombres se vuelven muy dominantes en ciertas sociedades, o al contrario, las mujeres se vuelven muy dominantes en ciertas sociedades, se generan un montón de dinámicas que no son sanas y que causan muchos problemas sociales. Y es un poco pues como lo que se puede ver como a grandes rasgos en este capítulo. Pablo no lo profundiza tanto, pero nos da una visión lo bastante amplia como para quedar con justamente con la curiosidad de querer saber más al respecto y entender mucho más quiénes somos y cómo nos relacionamos con ese otro que es distinto, que es del sexo opuesto a mi sexo. El capítulo 9 nos habla del matrimonio y de las familias diversas.
y lo problemático que es que se haya institucionalizado a través del Estado las mal llamadas familias diversas, justamente porque existen efectos negativos en cuanto a la crianza de los niños y su desarrollo. El autor aquí nos muestra cómo afecta el no tener un modelo femenino o masculino al niño que es criado en una familia homoparental, con estudios psicológicos justamente del desarrollo de este tipo de crianza. También habla del negocio de la fertilización asistida, la donación de óvulos y de esperma, y cómo la paternidad y el deseo de paternidad termina convirtiéndose también en un elemento de consumo. Y estas prácticas terminan por desdibujar la dignidad del hombre y de todas las consecuencias que tiene un embarazo llevado de esta manera, porque el niño no solamente necesita de un cuerpo, de un vientre que lo alimente, sino también del afecto que le da su mamá y su familia en ese periodo en el cual está dentro de la pancita de la mamá. Y que pues la mujer que ejerce el vientre de alquiler, por ejemplo, que genera como esta distancia de tú eres simplemente el vehículo para conseguir el dinero que yo necesito, entonces no te voy a querer demasiado, pero eso también tiene efectos psicológicos en la mujer, entonces son un montón de problemáticas que se generan justamente por esta forma de pensar en la cual simplemente queremos satisfacer nuestros deseos y no pensamos en el impacto que eso tiene en la sociedad en la que vivimos. Esta visión más crítica y consciente de estas realidades es muy útil. El 10º capítulo nos habla de la prevención de abusos y el problema del consentimiento, porque parte de lo que afirman los defensores de los programas de educación sexual integral es que justamente estos programas ayudan a prevenir el abuso y a informar al niño de qué cosas debe y no permitir de un tercero. Aquí las estadísticas no mienten. Los sitios donde se han implementado estas políticas de educación sexual integral han mostrado un aumento dramático en el número de casos de embarazos adolescentes, de proliferación de enfermedades de transmisión sexual, porque justamente el enfoque de la educación sexual integral se centra en la exploración del placer y en la exposición temprana a la sexualización. Y esto no ayuda a prevenir este tipo de problemas. Y explica cómo debería ser realmente una educación sexual integral, que ayudara justamente al niño a cuidarse de este tipo de problemáticas. Después en el capítulo 11 se nos habla del supuesto sexo seguro y de las enfermedades e infecciones de transmisión sexual. A mí este capítulo me costó bastante leerlo porque es un capítulo donde encontramos muchísimas fuentes, muchísimos estudios que demuestran el aumento de las enfermedades de transmisión sexual y el fracaso de los programas de educación sexual integral que se nos presentaban en el capítulo anterior. Me llamó particularmente la atención en este capítulo cuando habla del virus del papiloma humano. Resulta que existe una vacuna que de hecho en mi país, Colombia, se aplica por medio de las políticas del Estado. Esta vacuna protege o más bien previene o reduce el riesgo de contraer la enfermedad para la mujer, sí, pero solamente contra 9 de las 200 cepas identificadas de este virus. La vacuna solo sirve para 9 de ellas y de esas 9 hay 7 que son de alto riesgo y 2 que no lo son. Esto me sorprendió mucho y se lo compartí justamente a una amiga que supe que se puso la vacuna y ella me decía que cuando se vacunó no le dijeron nada de esto, que era una vacuna que simplemente funcionaba contra ciertas cepas y de esas cepas solo el 90%, perdón, solo eran esas cepas que conformaban como lo que cubría la vacuna, solo eran el 10% a comparación pues del otro 90%, de hecho el porcentaje es un poco menor si pensamos que son 200 cepas identificadas. Entonces es una solución a medias de un problema que ella creía que ya estaba cubriendo con su salud y se abrió una conversación en la que
pues obviamente nos cuestionamos sobre muchas cosas, sobre las expectativas que nos venden con respecto a estos medicamentos, y me permitió también ver que lo que se cuenta en el libro es cierto. Una es la mentira que te cuentan, que te venden, y otra es la verdad que te ocultan. Y justamente pues no cumple con lo que ella esperaba adquirir con esta vacuna, que era pues como protegerse de esta enfermedad. Y se evidencia también que estas son realidades que pueden estar a la vuelta de la esquina de nuestra vida, porque a la mujer no le explican cuando se pone la vacuna en ningún momento esta pedagogía de los hechos, de qué tanto riesgo hay de tener una vida sexual activa incluso teniendo pues la vacuna. Y lo otro que pasa es que no le cuentan tampoco que entre el 90% de cepas que no cubre la vacuna, también hay cepas de alto riesgo, como lo son la cepa número 35, la 39 y la 51, entre otras. Ya en el capítulo 12, Pablo se dedica a hablar del aborto. Explica cómo surge su práctica moderna en el siglo XX, siendo en un principio una política eugenésica para eliminar a los pobres, y cómo es adoptado como una política global por las Naciones Unidas, que en la actualidad hace parte de los objetivos del Pacto del Futuro, o lo que conocemos hasta el año pasado como la Agenda 2030, justamente en el objetivo de acabar con la pobreza. Nos muestra con datos históricos cómo hay un cambio en el discurso y se empieza a hablar de que nosotros justamente somos muchos y que el planeta no da para tantos, y que lo mejor es que no tengamos tantos hijos. Y este ha sido el discurso que se ha manejado desde estos organismos internacionales para poder tener ese control poblacional. Y se convierte también pues en un tema de justicia climática. Y cierra finalmente hablando del síndrome posaborto y las consecuencias que tiene en la mujer hacerse un aborto. No solo esto, también habla de las consecuencias de los anticonceptivos en el cuerpo de la mujer, que es un tema del que se habla muy poco y es importante que nosotras nos informemos al respecto. Vale la pena leerlo. Creo que es de los capítulos que más enseñanzas se les puede sacar al libro. Y ya en el último capítulo nos habla de los derechos de los padres, en el capítulo 12. Para Pablo siempre ha sido muy importante llevar esta batalla cultural a las familias, porque finalmente los principales encargados de la formación y la educación son los padres, y son el primer frente de batalla con respecto a todas estas ideas que nos quieren imponer. Los padres son aquellos que pueden frenar el avance de los estados en la intromisión o usurpación del deber de los padres de educar y proteger a los hijos. Esto se explica a mayor profundidad en el libro: cómo deben actuar las familias al respecto, cómo se debe hablar con los hijos. Se debe hablar siempre con la verdad, y lo importante es formarse y tener argumentos suficientes para poder darle una idea general de qué es lo que está pasando a nuestros niños en estos temas. Y frente pues a las distintas posibilidades que día a día les ofrece el mundo. La conclusión final tiene también que ver mucho con esto, con la necesidad que tenemos de formarnos. Ese siempre es el llamado principal que nos hace Pablo con su trabajo, porque la formación nos permite generar estrategias para no caer justamente en estos juegos de el lenguaje inclusivo, de dejarnos llevar por lo que sentimos, de entender que es importante educar en virtudes, de reeducarnos a nosotros mismos en la forma en la que estamos empleando el tiempo, si lo estamos gastando, por ejemplo, viendo demasiadas redes sociales, que no nos aportan nada a nuestro crecimiento personal, y cómo podemos hacer parte justamente de esta batalla cultural desde el lugar en el cual cada uno está, desde las posibilidades que tiene cada uno, rescatando los valores y el ejercicio de las virtudes tradicionales, que tienen un sentido, están diseñadas justamente para cuidar la dignidad humana, el cuerpo humano de la forma más natural posible, amarlo, respetarlo, quererlo, entenderlo, conocerlo.
pensando también que el desarrollo de la persona sea lo más enriquecedor que se pueda aportar para la sociedad, crear seres que realmente quieran tener un impacto duradero y que sea una senda por la que otros seres puedan andar, que construyan voluntades fuertes, porque la otra parte de nosotros es justamente esa voluntad para hacer las cosas, que no nos dejemos llevar y no seamos esclavos de nuestras propias pasiones y emociones. Y esa es un poco pues como la invitación que hace Pablo en su conclusión. Me parece que es un muy buen punto de partida para empezar la batalla cultural este libro, porque da justamente, porque da muchas herramientas no solo en cuanto a los argumentos que desarrolla en cada tema, sino que también con respecto a las fuentes de información para poder profundizar y generar este diálogo de concientización hacia otras personas, que quizás es la parte más difícil cuando nos encontramos con alguien que está totalmente sumergido en la moda de pensamiento del momento, de este mundo que es tan frenético a veces. El libro no busca generar peleas, sino que exista un intercambio real de ideas. Y esto es lo más bonito de el texto, que en ningún momento se ataca a las personas que piensan diferente, sino que se les demuestra por medio de argumentos, por medio de pensar un poquito más a profundidad lo que se está viendo, porque es importante tener esta postura crítica frente a todas estas políticas, a todos estos cambios y movimientos sociales, que en el fondo lo que están buscando es acabar con el sentido de lo que siempre hemos entendido como ser humano, porque para ellos el ser humano es algo que se puede hacer y deshacer en cualquier momento, mientras que para la tradición cultural de Occidente siempre ha sido un ser que tiene una dignidad intrínseca, que nada ni nadie se la puede quitar, independientemente de cómo se vista, de cómo piense, se le reconoce su dignidad por el simple hecho de ser humano, porque todos compartimos esa misma condición, es lo único que realmente nos une a todos, que todos somos humanos, y esa es nuestra dignidad, en eso se basa o se fundamenta nuestra dignidad, no en acentuar nuestras diferencias, sino por el contrario, encontrar aquello que nos une, que es nuestra propia naturaleza. Sentimos, pensamos, vemos, oímos, interactuamos con las mismas hormonas, las mismas fermonas, todo es a partir de nuestra naturaleza. Eso es todo por hoy. Si te gusta este video, no olvides activar la campanita, suscribirte al canal y si quieres que hable de algún otro libro, algún otro tema en particular, déjamelo saberlo en los comentarios. Espero haber despertado la curiosidad en ti por este libro. Nos vemos en una próxima ocasión.